En este video veremos el tema de límites de funciones algebraicas. Anteriormente vimos cómo calcular el límite de una función gráficamente. Para ello requerimos de la gráfica de la función. Veamos este ejemplo donde tenemos una parábola que fue dividida en dos y una parte fue deslizada una unidad hacia abajo y la otra parte de la parábola fue deslizada una unidad hacia arriba. El límite cuando x tiende a 0 por la izquierda es igual a -1, como podemos ver en la gráfica. Y el límite cuando x tiende a 0 por la derecha es igual a 1. Como los límites laterales por la izquierda y por la derecha son distintos, el límite cuando x tiende a 0 de esta función no existe. En este otro ejemplo tenemos una parábola a la que se le quitó un punto, el cual fue deslizado una unidad hacia abajo. Tenemos que el valor de esta función en x igual a 0 es y igual a 0, porque esa es la altura a la que se está poniendo este punto. F de 0 es igual a 0. Ahora vamos a calcular el límite de esta función cuando x tiende a 0. Para ello no requerimos observar cuál es el valor de la función en ese punto, que es 0, sino los valores a los que se acerca la función por la izquierda y por la derecha. El límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, vemos aquí que es igual a 1. Y por la derecha, el límite también es igual a 1. Como los dos límites laterales por la izquierda y por la derecha son iguales, decimos que el límite cuando x tiende a 0 es igual a 1. Podemos ver que no coinciden el límite cuando x tiende a 0 con el valor de la función en 0, porque el límite es 1, pero el valor de la función es 0. Tenemos una función discontinua, porque tiene un salto en este punto. En este tercer ejemplo consideramos una función cuya gráfica es una parábola continua, es decir, no tiene ningún salto, no se le quita ningún punto a la parábola ni se divide en partes. El valor de la función en 0 es igual a 1. F de 0 es igual a 1. Vamos a calcular el límite cuando x se acerca a 0 por la izquierda. Podemos ver que el límite es igual a 1 y por la derecha el límite también es igual a 1. Por lo tanto, para esta función, el límite cuando x tiende a 0 es igual a 1. Aquí podemos ver que la función sí coincide en el 0 con el límite. F de 0 es igual a 1 y el límite cuando x tiende a 0 también es igual a 1. Esto sucede cuando tenemos una función continua como esta parábola. Los límites van a ser iguales a los valores de la función en cada punto. Algunos ejemplos de funciones algebraicas continuas son los siguientes. Las funciones polinomiales, es decir, las que están definidas a través de un polinomio. Algunos ejemplos son los siguientes. Una función constante, como esta f de x igual a alguna constante b, cuya gráfica es una recta horizontal a la altura b en el eje y. Esta función es continua y es un tipo de función polinomial. Otro ejemplo es la función lineal, f de x igual a mx más b. Esta función polinomial también es continua. La función cuadrática, x cuadrada, cuya gráfica es una parábola. La función cúbica y cualquier función cuya fórmula sea un polinomio va a tener una gráfica continua. Otros ejemplos de funciones algebraicas continuas son las funciones racionales, es decir, la división de dos polinomios, donde el denominador no se hace 0. Esto es importante. El polinomio que se encuentra abajo, es decir, en el denominador, no debe ser 0.
Otro ejemplo son las funciones irracionales, es decir, las raíces de polinomios. Para todos estos tipos de funciones, cuando queramos calcular el límite, va a bastar con calcular el valor de la función en el punto donde queremos calcular el límite, porque como ya vimos en el ejemplo anterior, el límite y el valor de la función coinciden en ese punto cuando tenemos una función continua. También existen funciones discontinuas, es decir, funciones que no son continuas. Un ejemplo son las funciones racionales, o sea, la división de polinomios, pero donde el denominador se hace cero. Si en una función racional hay un valor de x para el cual el denominador es cero, la función no es continua en ese punto. Otro ejemplo son las funciones definidas por partes, como esta que vemos aquí, donde en una parte está definida por la fórmula y igual a x cuadrada y por lo tanto en esa parte la función es una parábola. En otra parte es una función constante y solamente es un punto donde se define la función como esa función constante, y en otra parte es una línea recta definida por y igual a 10 menos x. Esta fórmula es la de una función lineal. Aquí tenemos entonces una función definida por partes y tampoco es continua. Para todas estas funciones discontinuas no podemos sustituir simplemente el valor de x donde queremos calcular el límite. A veces tenemos que hacer alguna manipulación algebraica de la función para poder calcular el límite. A continuación veremos algunos ejemplos de cálculo de límites de funciones algebraicas, tanto continuas como discontinuas, pero no utilizaremos el método gráfico que utilizábamos anteriormente, sino el método algebraico. En el primer ejemplo tenemos el límite cuando x tiende a 2 de la función 4x cuadrada más 5x menos 3. Esta función está representada por un polinomio. No tenemos la gráfica de la función, pero sabemos que todo polinomio tiene una gráfica continua. En este caso, por ser un polinomio cuadrático, la gráfica de la función sería una parábola. Por lo tanto, por ser una función continua, solamente necesitamos sustituir el valor de x igual a 2 en la fórmula de esta función y obtendremos el límite cuando x tiende a 2. Así sustituimos en todo donde diga x, sustituimos un 2. Así que esto nos va a quedar igual a 4 por 2 al cuadrado más 5 por 2 menos 3. Ahora realizamos las operaciones para llegar al resultado, respetando la jerarquía de operaciones, ya que aquí tenemos una multiplicación y una potencia. Recordemos que primero se realizan las potencias y después las multiplicaciones. Por lo tanto, en este primer término, primero vamos a elevar 2 al cuadrado, que es 2 por 2, 4. Y ese 4 después se multiplica por el otro 4 que está a la izquierda. Y 4 por 4 es 16. Más, en el siguiente término solamente tenemos una multiplicación, ahí no hay potencias, así que simplemente realizamos la multiplicación de 5 por 2 igual a 10 menos 3. 16 más 10 menos 3 es igual a 23. Y así obtenemos el límite cuando x tiende a 2 de esta función. Veremos otro ejemplo que va a ser el límite cuando x tiende a menos 3 de 7.
7 es una función constante. Su gráfica es una recta horizontal a la altura 7 en el eje Y. Esta función es continua. Por lo tanto, para calcular el límite, simplemente necesitamos sustituir el valor de x en la función. Sin embargo, esta función no tiene x por ser constante. Por lo tanto, no hay nada que sustituir. Esta función siempre vale 7. Así que el límite va a ser 7. Y esto va a ocurrir con cualquier función constante, es decir, que no tenga a la variable independiente. El límite simplemente va a ser la constante. Veamos otro ejemplo. Que es el límite cuando x tiende a 11 de la raíz cuadrada de x más 14. Aquí tenemos una función que es una raíz de un polinomio. Las raíces de polinomios son funciones continuas, así que simplemente necesitamos sustituir el valor de x igual a 11 en la x que aparece en esta función y vamos a obtener raíz cuadrada de 11 más 14. Es decir, raíz cuadrada de 25, que es lo que se obtiene de la suma, y raíz cuadrada de 25 es igual a 5. El siguiente ejemplo es el límite cuando x tiende a menos 2 de la función 5x menos 2 entre x. Esta función es una función racional, es decir, es la división o cociente de dos polinomios. En este tipo de funciones debemos tener cuidado porque no siempre son continuas. Cuando en el denominador obtenemos un 0 al sustituir el valor de x, tendremos que esta función no es continua para ese valor de x y por lo tanto el límite no sería sustituir simplemente el valor de x en la función. Se tendría que hacer algo más. En este caso, si sustituimos el valor de x igual a menos 2 en el denominador, obtenemos un menos 2 que no es 0. Por lo tanto, para este caso no hay ningún problema. Pero siempre cuando tengamos una función que es división de dos polinomios, debemos verificar que en el denominador no obtengamos 0 al sustituir x. Si no obtenemos 0, el límite se calcula como lo hicimos anteriormente en los otros ejemplos. Solamente sustituimos el valor de x en la función. En este caso voy a obtener 5 por menos 2 menos 2 entre menos 2. Aquí debemos tener cuidado con los signos para no equivocarnos. Aquí tengo una multiplicación de 5 por menos 2. Las leyes de los signos me dicen que 5 por menos 2 es menos 10 porque más por menos es menos. Así que obtengo menos 10 menos el 2 que está ahí entre menos 2. Realizamos la operación del numerador. Menos 10 menos 2, ¿qué va a ser? Pues como son dos números negativos, lo que se hace es que se suman los dos números y el resultado es negativo. Por lo tanto, voy a obtener menos 12 entre menos 2. Ahora dividimos. Los signos menos entre menos nos va a dar más porque son las mismas leyes de los signos para la división que para la multiplicación. Así que el resultado va a ser positivo y 12 entre 2 es igual a 6. Cuando no se puede dividir porque no obtenemos un valor
entero se queda como fracción, pero sí se simplifican los signos cuando se pueda. Veamos otro ejemplo. El límite cuando x tiende a 4 de x cuadrada menos 16 entre x menos 4. Tenemos de nuevo una función racional, es una división de dos polinomios. Primero tenemos que verificar que al sustituir el valor de x en el denominador no obtengamos 0. Si no obtenemos 0, se sustituye simplemente la x en la función y con eso podremos obtener el límite. Pero en este caso, observemos que si sustituimos 4 en el denominador, obtengo 4 menos 4 y eso es 0. Por lo tanto, para esta función no se puede sustituir simplemente el valor de x, ya que no se puede dividir entre 0. Así que tendremos que manipular algebraicamente el numerador para ver si lo podemos factorizar y cancelar con el x menos 4 que aparece abajo y poder sustituir el valor de x como lo hacíamos anteriormente. En el numerador de esta función tenemos x cuadrada menos 16, que es la diferencia o resta de dos cuadrados. X cuadrada es un cuadrado y 16 también es un cuadrado porque 4 al cuadrado es igual a 16. Por lo tanto, este 16 en realidad es 4 al cuadrado. Cuando tenemos una diferencia de cuadrados, recordemos que podemos utilizar la fórmula de diferencia de cuadrados, que es a cuadrada menos b cuadrada se factoriza como a más b por a menos b. En este caso utilizaremos como a x porque es la que aparece primero al cuadrado. Esa sería a cuadrada es x cuadrada, por lo tanto a es igual a x, y para obtener el valor de b, pues b cuadrada es la que está restando, así que 16 es b cuadrada, y entonces b sin cuadrado sería sacar raíz cuadrada de 16, y la raíz cuadrada de 16 es 4 porque el 4 al cuadrado me da 16. Vamos a utilizar estos datos y esta fórmula para factorizar x cuadrada menos 16 que aparece en el numerador. Según la fórmula, esto que es a cuadrada menos b cuadrada se va a convertir en a más b por a menos b con estos valores de a y b. Volvemos a escribir el símbolo del límite cuando x tiende a 4 porque aún no hemos sustituido el valor de x en la función. Ahora factorizamos x cuadrada menos 16, utilizando la fórmula que dice que a cuadrada menos b cuadrada se cambia por a más b por a menos b. Así que vamos a cambiar x cuadrada menos 16 por esto que aparece a la derecha, a más b por a menos b, utilizando estos valores de a y b. Así que esto va a ser igual a, abrimos paréntesis para escribir a más b, es decir, x más 4. Cerramos paréntesis y volvemos a abrir otro según la fórmula. Y en el segundo paréntesis escribimos a menos b, es decir, x menos 4. Y esto se divide entre el x menos 4 que ya teníamos. Y aquí podemos observar que tenemos en el numerador y en el denominador un término repetido que es x menos 4. Por lo tanto podemos cancelarlos porque al dividir
un término entre sí mismo, obtenemos 1. Y el 1 ya no necesito escribirlo, así que me queda simplemente el límite cuando x tiende a 4 de esta función, que es x más 4, ya no hay división. Esto va a ser igual al límite, que vuelvo a poner el símbolo porque no he sustituido el valor de x, de simplemente x más 4. Como ya no hay ninguna división, ya no va a haber ningún problema en que quede 0 en el denominador. Por lo tanto, ya podemos sustituir el valor de x en la función como lo hacíamos anteriormente para las funciones continuas. Y entonces, al sustituir, obtenemos que esto es igual a 4 más 4. Es decir, el límite es igual a 8. En este otro ejemplo tenemos una función definida por partes, que es otro tipo de funciones. Tenemos una fórmula que es x cuadrada para las x menores que 0. Es decir, para las x negativas, tengo que esa es la fórmula de la función, que sabemos que su gráfica es una parábola. Pero por otro lado, para las x mayores o iguales que 0, es decir, para las x positivas y 0, la fórmula de la función es 2x. En este caso sabemos que la gráfica es una línea recta. Así que la gráfica de esta función es una parábola a la izquierda del 0 y una recta a la derecha del 0. Queremos calcular el límite cuando x tiende a 0 de esta función. Cuando tenemos una función definida por partes y queremos calcular el límite, debemos calcular primero los límites laterales, que son el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda y el límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Pero ya no lo haremos gráficamente como lo hacíamos anteriormente, ahora se hará algebraicamente. Una vez que calculamos los límites laterales, podemos calcular el límite cuando x tiende a 0 de esta función. Para calcular el límite por la izquierda, algebraicamente, lo único que tenemos que hacer es sustituir el valor, que es 0, el valor al que tiende x, en la fórmula para x que están a la izquierda de 0, que en este caso es para x negativas, x menores que 0, y en ese caso es x cuadrada, la fórmula, así que en este caso vamos a obtener 0 al cuadrado. Solamente sustituimos el 0 en la fórmula que está primero, y 0 al cuadrado es 0. Esto quiere decir que el límite por la izquierda de esta función es igual a 0. Ahora, para calcular el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de esta función, tenemos que sustituir 0 en la fórmula que se utiliza para x que están a la derecha del 0, es decir, mayores o iguales que 0, y la fórmula en ese caso es 2x, así que sustituimos en esa fórmula el 0 y obtenemos 2 por 0, que esto es igual a 0. Aquí podemos observar que el límite por la izquierda y por la derecha son iguales, y en este caso recordemos que el límite cuando x tiende a 0 va a ser igual a ese mismo valor al que se acerca por ambos lados. Por lo tanto, el límite de esta función cuando x tiende a 0 es igual a 0. Finalmente, consideremos este otro ejemplo que también es una función definida por partes. La función es x si x es negativa y es x cuadrada más 1 si x es positiva o 0. Tenemos dos fórmulas y una se aplica para ciertas x y la otra se aplica para otras x. Al igual que en el ejemplo anterior, primero vamos a calcular el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, después por la derecha
y al final calculamos el límite cuando x tiende a 0 de la función, como lo hacíamos también gráficamente. Para calcular el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, sustituimos en la fórmula de la función que se aplica para x menores que 0, que en este caso es x. Por lo tanto, al sustituir, obtengo simplemente 0. Al sustituir el 0 aquí. Ahora, si quiero calcular el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de esta función, simplemente tengo que sustituir el valor 0 en la fórmula que se utiliza para x que están a la derecha del 0, que es esta fórmula x cuadrada más 1. Sustituyendo 0 obtengo 0 al cuadrado más 1 y 0 más 1 es igual a 1. En este caso podemos ver que tenemos un límite por la izquierda y otro límite por la derecha. Son distintos los valores por ambos lados. Recordemos que en el caso en el que por la izquierda y por la derecha los límites son distintos, decimos que el límite no existe. En este caso se está acercando por la izquierda la función al valor 0 y por la derecha al valor 1, pero es una parábola por ser cuadrática y entonces no encierran al mismo número y por lo tanto el límite no existe.